Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición poder estar un día más para seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Seguimos o empezamos a estudiar el libro de Jonás el jueves pasado y hoy nos toca Jonás 1, capítulo 1. Y como decía en la enseñanza pasada, ¿quién no conoce a Jonás? Todos conocemos a Jonás. Todos conocemos la historia de que lo mandan a predicar, él huye, se lo traga un pez, el pez lo devuelve y él llega a Nínive. Todos conocemos y conocemos la historia, pero muchas veces no estudiamos el libro. Muchas veces no dedicamos tiempo como para estudiar muchos detalles que hay allí, que nos van a ayudar a ampliar un poco más el conocimiento que tenemos en la palabra del Señor. Así que acompáñeme al libro de Jonás, capítulo 1. Vamos a leer del 1 al 3 para iniciar, para ir viendo ciertas cosas, así como también lo vimos en la introducción, ¿verdad? Que había... veíamos unas cosas como que no podemos resistir a la voluntad de Dios. Amén. Y otras cosas que veíamos el jueves pasado, como cada persona, no importa su raza o su nacionalidad, lleva en sí la capacidad de conocer a Dios y obedecerlo. Dios conoce a todas las personas de la tierra, los ama y procura la salvación de ellos. Nosotros limitamos a Dios por nuestra desobediencia. El verdadero arrepentimiento puede salvar a las personas de consecuencias catastróficas. No debemos considerar nunca una tarea para Dios como algo sin importancia y que podemos eludir. Es imposible escapar de la presencia de Dios, ¿verdad? Y así como Dios nos ama, nosotros debemos de amar a los demás predicándoles el Evangelio. Entonces, dice Jonás 1 al 3. Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder aprender de tu palabra. Queremos disponer nuestro entendimiento, queremos disponer nuestra alma, nuestra voluntad, nuestra mente. Atamos y sujetamos todo estorbo que se levante, todo aquello que quiera interrumpir con el desarrollo de tu palabra. Amén y amén. Como tema, con respecto al capítulo 1 de Jonás, podemos hablar sobre desobediencia. ¿Qué fue la desobediencia? Huir de Dios, o mejor dicho, tratar de huir de Dios. ¿Por qué? Porque al final Jonás se dio cuenta, como usted también y yo lo sabemos, nadie puede huir de la presencia de Dios. Fíjese que en el versículo del 1 al 3 se le da una comisión y se le da una revelación. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona, porque ha subido su maldad delante de mí. Amén. Hay una comisión y hay una revelación. Fíjese que el libro comienza, como muchos libros proféticos inician, diciendo que la palabra de Dios vino al profeta. Ejemplos: Oseas 1.1, Joel 1.1, Miqueas 1.1, Sofonías 1.1, Ageo 1.1
y Zacarías 1:1. Entonces, de esta manera se establece que es un libro profético. Vino palabra de Jehová. Con eso entendemos que es un libro profético. Para los profetas, la palabra de Dios podía ser un hecho, algo que sucedía, o una palabra. Y una vez dada, tenía su existencia propia y lograba lo que Dios había previsto. Quiere decir que siempre se cumplía por la razón por la cual el Señor mandó esta palabra. La palabra podía ser como fuego, y vamos a ver unos ejemplos. Acompáñeme a Jeremías 5:14. La palabra podía ser como fuego, dice Jeremías 5:14. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra: he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. O la palabra de Jehová podía ser como un martillo. Jeremías 23:29. Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Amén. También era eterna. Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y no volvía vacía, sino que hacía lo que Dios quería. Isaías 55:11. 55:11. Porque así será mi palabra que sale de mi boca, y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, así el libro comienza con la actividad divina cuando Dios se comunica con el profeta. Vino a mí, Jonás 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Entonces, Jonás, por su parte, es una persona capaz de recibir y obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios no iba a escoger a alguien que no tuviera la capacidad de escuchar, de recibir y de obedecer. Pero sí vemos que Jonás hizo lo contrario, ¿verdad? Escuchó y dijo, no, estos no. Pero estas son cosas que vamos a ir desarrollando. Jonás, hijo de Amitai. Se menciona primero en Segundo Libro de Reyes 14:25. Yo, siempre que yo diga una cita, acompáñeme con la cita para que usted vea que estoy leyendo lo que está ahí en la palabra. Dice, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Efer. Mire, a pesar de la desobediencia de Jonás, fíjese que aquí en Segundo Libro de Reyes habla de su siervo. Amén. Entonces, como leíamos aquí en Segundo Libro de Reyes 14:25, un profeta que anunció de forma exitosa la expansión del reino de Dios. ¿Por qué? Porque al final cumplió lo que el Señor le mandó hacer. El nombre Amitai significa verdad y Jonás significa paloma. Ahora, fíjese que Oseas llamó a Israel una paloma incauta, sin entendimiento.
No obstante, dijo que un día Israel, como paloma, iba a volver a Dios. Eso está en Oseas 11:11. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria, oiga, y de la tierra de Asiria, y Nínive, capital de quién era, de Asiria, como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Entonces, la comisión del profeta consiste en tres imperativos: levántate, ve y pregona. Tal como Dios llamó a otros profetas, Él llamó a Jonás a una misión precisa. Le dio la indicación muy clara: levántate, ve y pregona. Era muy claro la indicación del Señor: levántate, levántate donde estás, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Mire, fue muy claro. ¿Qué era esto de pregonar? Bueno, tenía que anunciar el juicio de Dios sobre la ciudad de Nínive. Ahora, Nínive, como lo estudiamos allá en el libro de Nahum, si es que usted ha escuchado también estas enseñanzas, Nínive era la capital del imperio de Asiria, la nación que le hizo tanto mal, ¿verdad?, a los israelitas, hasta destruir la capital del reino del norte, Samaria, ¿verdad? Samaria era la capital del reino del norte, en el 722 a.C. Y fíjese que se llevaron a 10 tribus de israelitas a un cautiverio del cual nunca regresaron a su patria. La ciudad de Nínive estaba situada al lado del río Tigris, en el territorio de Irak, en el territorio que Irak ocupa en la actualidad. Entonces, para situarse, ¿dónde estaba Nínive? Estaba en donde hoy lo conocemos como Irak, a un lado del río Tigris. Nínive fue destruida en el 612 a.C. y nunca más se construyó una ciudad en su lugar. Era una ciudad muy grande, como el libro lo dice allá en el capítulo 3:3, porque como sucede con las ciudades de hoy en día, había muchas poblaciones a su alrededor. Usted oye de una ciudad y lo que pasa es que se va expandiendo, ¿verdad? Entonces llega un momento en que una ciudad es muy grande, pero hay otras poblaciones que están a su alrededor. Entonces lo hacen ver todavía un poco más grande todavía de lo que se conoce, ¿verdad? Un ejemplo, déjeme ponerle un ejemplo. Aquí en Houston, una cosa es Houston, pero hay tantas ciudades que están alrededor que usted, a menos que vea un límite donde dice aquí está la ciudad del límite, aquí hay ciudades como Spring que están al norte, entonces al norte está Spring, después sigue Houston. Entonces cuando usted va, usted ve toda la ciudad. Usted ve toda la ciudad y pareciera que todo es Houston. No, no todo es Houston. Pero es una gran ciudad. Bueno, solo es para poner un ejemplo. Es como en mi país, para los hermanos del Salvador. Una cosa es San Salvador y hay otra que se llama el Gran San Salvador. ¿Por qué? Porque se le unen ahora todas las poblaciones que están alrededor. Entonces, es curioso que ni la Biblia ni los documentos asirios mencionen este gran avivamiento, ¿verdad? También hoy en día las noticias comentan, si no es por algunas cosas por redes sociales, aquellas campañas de evangelización que se celebran en ciudades del mundo. Si no es con un fin de hacer publicidad, de decir, mírennos aquí a nosotros, pero cuántas cosas se hacen por el tema de evangelizar, ¿verdad? Cuánta gente, a pesar del descenso que ha habido en las conversiones, cuántos todavía siguen con el deseo de evangelizar. Fíjese que nuestro Salvador confirmó que la gente de Nínive se arrepintió. Recuerde que cuando también estudiábamos allá en Nahum, recuerde que el libro de Nahum acontece 100 años después del libro de Jonás. Pero el Señor confirma que
la gente de Nínive se arrepintió. Lucas 11:32. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y aquí más que Jonás en este lugar. Está hablando el Señor, pero aquí dice, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Entonces, y esto es suficiente evidencia para nosotros. Ahora, Jonás recibe un mandamiento. Y el mandamiento es pregonar. ¿Pregonar qué? Un juicio contra Nínive. Fíjese que es un verbo, cara, viene del verbo cara, que significa proclamar o gritar el mensaje de Dios. Hay algo muy importante, la Biblia no menciona los problemas de falta de conocimiento del idioma o el peligro físico del profeta. Porque muchas veces leemos y decimos, pero fue allá a Nínive. Pero sí, era otro idioma, no era el hebreo. Y estos no constituyeron un profeta. La Biblia dice que la maldad de Nínive había subido tanto delante de Dios. Tal vez el profeta Amós fue el primer profeta en anunciar que el Señor era el Dios de toda la tierra y que iba a castigar la maldad de las naciones según su culpabilidad. Esto lo vemos en el capítulo 1 y 2 del libro de Amós, que también ya estudiamos, ¿verdad? La expresión que describe la maldad de Nínive es general y no indica pecados específicos. Pero déjeme decirle algo, no es necesario entrar en detalles. ¿Por qué razón? Porque cuando una sociedad es mala, ¿qué gobierna? La inmoralidad. Y la inmoralidad es parte de lo que conocemos como maldad. Entonces, habían muchas cosas y no es necesario entrar en detalles. Porque desde el momento en que el Señor dijo que iba a destruir a Nínive, déjeme volver, me quedé en el libro de Lucas, déjeme volver a ¿cómo se llama? Al libro de Jonás. Déjeme buscar algo. Ok, Jonás 3:4. Ahora le voy a explicar algo. Dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, oiga, aquí es eso lo que quiero que me ponga atención. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Oiga, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Cómo iba a ser destruida? No lo sabemos. No sabemos, pero sabemos de Sodoma y Gomorra que cayó fuego. No sabemos si esta ciudad iba a llegar una peste e iba a matar a todos. No sabemos si el Señor iba a ocupar a un ejército para destruir a toda la ciudad y que quedara en ruina. No sabemos, porque se detuvo eso. Amén. Fue destruida después, fue arrasada, pero en este momento, déjeme ponerlo en este momento. ¿Qué sucede? Cuando hay algo que no tiene solución, el Señor lo elimina, lo quita, lo destruye. Cuando hay en el caso de una alma, cuando ya no hay solución, el Señor viene y lo destruye. Porque ya no hay compostura para esto. Pero estos fueron avisados. Y entonces, ¿qué tipo de maldad habrá existido allí? No sabemos. Pero para que el Señor en el capítulo 3, versículo 4 dijera, voy a destruirlos, es porque no había compostura. Déjeme ponerlo de esta manera.
No había compostura. Pero al arrepentirse, y se arrepintieron todos, vino la misericordia de Dios. Amén. No obstante, los judíos conocían muy bien y en carne propia la crueldad, ¿verdad?, de los asirios. Vamos a ver algunos para también tener un poco de más de recordatorio más que todo. Pero Nahum 2:11, del 11:12, y vamos a leer el 3 del 1 al 3, capítulo 3, dice: ¿qué es de la guarida de leones y de la majada de los cachorros de los leones, donde se recogía el león y la leona, y los cachorros de león y no había quien los espantase? El león arrebataba en abundancia para sus cachorros, y ahogaba para sus leonas, y llenaba de presa sus cavernas, y de robo sus guaridas. Amén. Ahí está hablando de la crueldad. Y oiga lo que dice en Nahum 3, 1 al 3. ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria, llena de toda mentira y de rapiña, sin aparte del pillaje! Chasquido de látigo y fragor de ruedas, callo atropellador y carro que salta, jinete iniesto y resplandor de espada y resplandor de lanza, y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. Entonces, volviendo otra vez a Jonás, porque estamos en Jonás 1, en lugar de levantarse para servir a Dios, ¿qué hizo Jonás? Se levanta para huir de la presencia del Señor. Jonás sabía que la presencia de Jehová no estaba restringida a la tierra de Israel. ¿Ven? Es que Jonás sabía que la presencia de Jehová no era exclusiva a la tierra de Israel. Estaba su templo allí y allí solía llamar a sus profetas, pero no era exclusiva. Entonces es probable que él haya pensado que podía evitar recibir una segunda comisión si saliera del lugar donde Dios normalmente comisionó a sus siervos, los profetas. Amén. Amén. Entonces, Tarsis en aquel entonces era una colonia fenicia en el suroeste de España, o una refinería de cobre en la isla de Cerdeña. Para actualizarnos un poco, para ponernos como un poco en contexto, no sé si es como por la altura de Cádiz hoy, por la altura de Cádiz, donde está Cádiz, por esa región ahí de España se entendía que era Tarsis, y también se entendía de que había una compañía de barcos que hacían como un recorrido por todo el mar Mediterráneo, y que Tarsis era el lugar más remoto que había en ese sentido de esa navegación, y era como lo más lejos que se podía ir. No había un lugar más lejos. Entonces se creía que Tarsis era el último puerto en donde se llegaba. Amén. Eso es una forma de entender. De todos modos, era el destino más lejos a donde una nave podía llevarlo de Jope, que era el puerto principal de la tierra de Israel, hasta que Herodes construyó el puerto artificial de Cesarea, donde Pablo fue llevado a Roma. Esto lo dice Hechos 23, versículos 23 y 24. Y fíjese que esto nos hace recordar, ¿verdad?, cuando Elías huye de Jezabel. También Elías tuvo un nuevo encuentro con Dios que transformó su vida después de haber huido. Cuando el Señor le pregunta, ¿qué haces aquí? Y entonces él dice, tengo un vivo celo por el Señor, los profetas han hecho esto, el pueblo ha hecho esto, y bla, 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 y todo lo demás. Y en una segunda vez el Señor le dice, ¿qué haces aquí? Y de seguro sobrio Elías vuelve a repetir lo mismo, pero con una actitud diferente. Y el Señor le dice, ve, levántate, tienes que ir a ungir a reyes. Amén. Más tarde, volviendo a Jonás, más tarde en el capítulo 4:2 dice, y oró Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra?
Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Entonces dijo, yo voy a ¿cómo se llama? A irme lo más lejos, y de seguro ya no me va a volver a pedir, ¿verdad? Que lo vuelva a hacer. Entonces, aquí dice claramente por qué huye de su comisión. Este es el punto, por la razón que él tiene, y se le expresa al Señor. ¿Por qué huyó? Porque dice, no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra. Quiere decir que Jonás, antes de huir, antes de descender a Jope y tomar el barco, dijo, yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Amén. Entonces dijo, no, es que mire, qué increíble es, ¿verdad? Porque él tuvo tiempo quiere decir que, aunque dice, por eso me apresuré a huir a Tarsis, pero tuvo tiempo para tomar una elección. Él tuvo tiempo para decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Quiere decir que él sabía de la clemencia del Señor. Sabía que era piadoso. Sabía y había visto en Israel que era tardo en enojarse. Están pecando, pero aquí hay un profeta, les estoy hablando. Y que se tardaba y que habían hecho esto, pero si clamaba el pueblo, venía la misericordia de Dios. Y que aquel juicio que iba a enviar, ya no lo iba a enviar. Entonces dijo, no, me voy a ir lo más pronto posible. Entonces sabía que si Dios únicamente hubiera querido que diera una predicación de la caída de Nínive, dicha proclamación podría haber sido dada en Israel, como Isaías, Jeremías y otros lo habían hecho en otras ocasiones. Tal lugar y no sé qué. El hecho de que Dios le mandara ir a Nínive, que era muy diferente. Los demás habían dado una proclamación, habían dado una profecía, pero en este caso le estaba tocando a él ir a ese país. Entonces, el hecho de que Dios le mandara ir a Nínive y anunciara su destrucción inminente, porque eran 40 días, solamente significaba que Dios quería darles la oportunidad de que se arrepintieran y que fueran libres o que fueran librados del juicio. A los demás profetas les había tocado hablar la palabra del Señor, y ahora el reto para Jonás era ir presencialmente. Fíjese que los rabinos judíos enseñaban que Jonás no había querido hacerlo porque él era un buen patriota, porque sabía que un día Asiria iba a invadir a Israel, probablemente por todas las cosas que habían sucedido, ¿verdad? Había un indicio, era algo que se temía. Y en su corazón, en el caso de Jonás, él deseaba la destrucción para salvar a su pueblo de una invasión. Ahora, aquí hay algo muy importante. Y aquí es donde entra un poco aquella situación en la cual Jonás decide huir. Porque muchas veces nos podemos preguntar, pero ¿por qué huyó? ¿Por qué razón el Señor, si él era profeta y lo había encomendado, ¿por qué huyó? ¿No será, por qué no tuvo temor? ¿Por qué no tuvo temor de que el Señor, pues sí, si el Señor lo estaba tomando en cuenta, y era porque él sabía que si los asirios se arrepentían y la profecía no se cumplía, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Esa era pregona contra ella. La gente iba a tenerlo como un profeta falso, como está en Deuteronomio 18, 21 y 22. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra
que Jehová no ha hablado. Entonces, si algo lo decía el profeta y no se cumplía, entonces no era palabra de Jehová. Y entonces dice, termina de hablar. Es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. ¿Y qué era lo que iba a decir Jonás? Nínive de aquí a 40 días será destruida. Y no fue destruida. Entonces significa que para más adelante Jonás dijo, y si el Señor me manda a hablar contra otro pueblo, contra otro, van a decir, no tengas temor, este profeta es mentiroso. Entonces, esa era otra cosa que había en el corazón de Jonás, por lo cual él decide huir, ¿verdad? Y es interesante notar que Jonás descendió de Jerusalén a Jope para buscar una nave para huir y luego descendió al interior de la barca para dormir. Fíjese que su intención era descender de la presencia de Dios en lugar de ascender al puesto de servicio al cual Dios lo había llamado. Entonces, él en vez de ascender, decide descender. Y recuerde que en Jonás hubieron 3 descensos. Él desciende de Jerusalén a Jope, y estando en Jope en la embarcación, a la parte interna de la embarcación, un segundo descenso, y después desciende a lo más profundo en el gran pez. En hebreo, la frase que dice que pagó su pasaje o pagó el precio de ella, algunos creen que probablemente habrá pagado toda la embarcación. Y él habrá pagado un viaje completo, había pagado toda la nave. Es decir, miren, ustedes me pueden llevar a Tarsis, entonces yo les voy a pagar, pero yo quiero que nos vayamos ya. Es decir, aquí no es para que esperar a que se llene la embarcación. Esto es lo que creen a uno. Pero es más probable que haya pagado únicamente la tarifa de una persona hasta el destino último de la nave, que era ya en Tarsis, ¿verdad? De todos modos, se dice 2 veces en el versículo, que es Jonás 1:3. Acompáñeme. Volvamos otra vez a Jonás 1:3. Jonás 1:3. Y oiga, 2 veces en el versículo que tenía el propósito de huir de la presencia de Dios. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Será que en algún momento Jonás pudo pensar y decir, es de Dios, porque aquí está el barco? Es de Dios en el sentido, no me va a pasar nada porque aquí está el barco y estos van saliendo y van para donde yo quiero ir. Muy difícil, ¿verdad? Muy difícil. Entonces, no podemos huir de la presencia de Dios. Ahora, del versículo 4 al 9, vemos la tempestad y su causa. Y dice el versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Me cuesta creer que Jonás en medio de esa tempestad estuviera durmiendo. Me cuesta. Dice, levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y las suertes cayó sobre Jonás. Es que no se puede huir. Siempre hay algo diferente, aunque nosotros nos querramos mezclar con el mundo, siempre va a haber algo diferente. Entonces le dijeron ellos,
Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, pero está huyendo, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Fíjese que la reacción de Dios a la conducta de su profeta desobediente no tardó en manifestarse. No dejó pasar mucho tiempo. Dios lanza un viento sobrenatural sobre el mar y esto causó, ¿qué? Una enorme tempestad. La palabra hebrea, ruah, puede significar espíritu igual como viento. Pero en este caso se refiere, se refiere únicamente a un viento muy fuerte. La palabra tempestad, zar, es muy gráfica. Y uno casi puede oír el sonido del viento y de la ola, ¿verdad? La expresión en hebreo casi da cualidades, casi da cualidades humanas a la nave. La nave pensaba que seguramente quedaría partida en pedazos. Amén. Cuando dice, dice en el versículo 4, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Fíjese que la tempestad era tan fuerte que aún los marineros veteranos tuvieron miedo. ¿Será que nunca se habían enfrentado a una situación de estas? Probablemente eran de distintas nacionalidades, pues dice que cada uno invocó a su Dios. Tal vez gente que se había conocido en eso de andar en un puerto y necesitaban un trabajador y se fueron uniendo. Entonces, muchos de ellos pensaron que su Dios se había ofendido y los estaba castigando. Además de pedirle al Dios o de orar, tomaron medidas prácticas para salvar la nave. ¿Qué hicieron? Echaron todo el cargamento, es decir, todo lo fabricado al mar. Esto incluía tanto el equipo de la nave como su carga. Trataron de dejar lo más liviana la carga para que no se hundiese, para que no se partiese. Sabían que una nave menos pesada no quedaría tan hundida en el agua y también respondería mejor al timón. Entonces, entre menos peso había, menos agua iba a caer de las olas que se estaban levantando. ¿Por qué? Porque al ser muy pesada, entonces entraba agua y esto lo que hacía que era añadirle peso a la nave. Y a la nave, y a la nave, y a la nave. Y entonces, por ende, ¿a dónde tendría que haber llegado el agua? Al interior de la nave. ¿Y cómo es que Jonás estaba durmiendo tan tranquilo? Y entonces vemos que ahora la acción se enfoca nuevamente sobre Jonás. Antes de la tempestad había descendido al fondo de la nave, al lugar reservado para los pasajeros, y allí se quedó dormido. ¿Usted cree que se quedó dormido? Déjeme decirlo. Yo creo que se hacía. Pero bueno, no obstante, ¿será que su sueño no era normal? ¿Será que el sueño de Jonás fue tan profundo como el que Dios le hizo a Adán para sacarle una costilla y formar a Eva? ¿O pudo ser un sueño de temor? Porque seguramente Jonás estaba rendido total emocionalmente debido a su decisión de ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, es interesante observar que mientras los marineros paganos estaban orando, el profeta de Dios estaba durmiendo. Ahora, de repente, aparece el capitán y lo reprende por su tranquilidad ante un peligro tan grave. Por segunda vez, una voz le dice, levántate. Primero fue el Señor, ahora el capitán. Pero ya no es la voz de Dios, sino la de un viejo lobo de mar que quiso usar todo su recurso para salvar
su nave. Fíjense que es probable que el capitán supiera que algún dios estaba causando una tempestad tan terrible. Y al final, así fue. Quiso que ese Dios tuviera compasión de ellos porque ya estaban condenados a la muerte. ¿Qué habrá sentido este capitán, verdad? En ver que el esfuerzo de trabajo de toda su vida probablemente se iba a hundir allí, pero además sus vidas. Porque cuando ellos sacan todo lo que había en la nave, él estaba tratando de salvar su patrimonio, su nave. Pero cuando se dieron cuenta de que eso no fue suficiente, ahora él está tratando de salvar su vida. Entonces, a pesar de las muchas oraciones, la tempestad continuó con furia y eso convenció a los marineros. Dijo, que todo se debía a la culpa de alguien en la nave. Ellos dijeron, no, esto no es normal, esto nunca nos ha pasado. Pero tenían la creencia de que un Dios estaba obrando o actuando. Entonces, recurrieron a un método utilizado en la antigüedad para descubrir a alguien culpable de una maldad, echar suerte. Entonces se realizó este tipo de sorteo, echar suerte, para descubrir al culpable. Y como no se puede huir de la presencia de Dios, la suerte cayó sobre Jonás como causante de la tempestad. Entonces enseguida los marineros quisieron saber qué había hecho para causarles a todos el sufrir un peligro tan grave. ¿Qué te hemos hecho? ¿Qué has hecho tú que nos estás llevando entre las patas? Un ejemplo, ¿va? O nos estás llevando entre la cola. ¿Por qué tenemos nosotros que pagar esto? Porque dice en el versículo 8, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? Oiga, lo primero que le preguntan es, ¿qué oficio tienes? No le preguntaron, ¿qué has hecho? Primero le preguntan, ¿qué oficio tienes? Segundo, ¿de dónde vienes? No le dicen, ¿qué has hecho? Porque lo más probable es que alguien hubiera preguntado, ¿qué has hecho para que acontezca esto? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Mire, yo creo que esas preguntas tuvieron que haber confrontado la vida de Jonás. ¿Qué oficio tienes? Profeta. ¿De dónde vienes? De Jerusalén. ¿Cuál es tu tierra? Israel o hebreo. Soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Entonces los marineros quisieron saber qué había hecho, ¿verdad? Para causar este peligro tan grave. Y luego de pedir una declaración clara sobre la causa del mar, le preguntaron no solamente su oficio, sino el negocio que lo había motivado a subir a la nave. Al preguntarle de qué país era, tal vez pensaban que su país estaba bajo la maldición de algún dios. Y al caer la suerte, era costumbre pedirle al mismo culpable que confesara su crimen. Amén. Como está el ejemplo de Josué 7:19. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Volvamos otra vez a Jonás 1, Jonás 1:9, y oiga lo que dice. Y él respondió, soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Entonces, aquí vemos que Jonás responde a sus preguntas con dos afirmaciones claras. No vaciló en decir que era hebreo. Normalmente los extranjeros, los que usaban este término para describir a los israelitas, ellos preferían decir que eran hijos de Israel. Y a veces los israelitas lo usaron como aquí para describir, ¿verdad? Como en algunas citas,
Lo ocupan para describir a extranjeros. Luego de la segunda afirmación, destacó que Jonás adoraba al Dios revelado a Moisés, quien creó el mar y la tierra, Éxodo 3, 13 y 14. De esa manera afirmó que la autoridad de Jehová no estaba limitada a un territorio determinado, sino que Él era el Dios universal. Lo comprobó Jonás. Con estas palabras podemos ver lo ridículo de la situación de Jonás. Uno no puede creer en el Dios del mar y de la tierra y al mismo tiempo huir de su presencia. Porque él estaba en tierra y dijo, me voy a ir al mar, y al final se dio cuenta que ni del mar, ni de la tierra, ni de los aires, ni de lo más alto, ni de lo profundo, se puede huir de Dios. Amén. Versículo 10. Dice el versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Mire, quiere decir que el mar era cada vez y cada vez y cada vez más fuerte. Ellos eran expertos. Entonces entendían de que cada vez iba peor. 12. Él les respondió, fíjese, ¿qué haremos contigo? La idea no fue de ellos de echarlo al mar. Porque no sabían si al echarlo al mar, el mar se iba a quietar o no se iba a quietar. Pero él responde, 12, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver a la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Fíjese que ellos tenían misericordia de Jonás, y Jonás no había querido tener misericordia de Nínive. 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron, bueno, ya no hubo, ¿verdad? Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. ¡Ah! Estos conocieron, hubo salvación para estos. 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora, del versículo 10 al 16 vemos la salvación de los marineros. Entonces resulta ser una paradoja que Jonás, quien no quiso predicarles a los gentiles de Nínive, ahora se halla en circunstancias en las que está dispuesto a dar su vida para salvar a unos marineros gentiles. No, es que, óiganme, estos marineros no han matado a mi pueblo, estos sí valen la pena, aquellos no. ¿Y usted valía la pena? Ellos, por su parte, no podían entender cómo él haría algo tan estúpido como intentar huir del Dios que hizo el mar y la tierra. Jonás mismo no tiene ninguna respuesta a su pregunta. Porque en el 10 dice, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Solamente queda la pregunta básica. ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos calme? Y entonces aquí vemos que el profeta egoísta reconoció que no había otro recurso más que dar su vida para salvar a los gentiles. Es importante notar la actitud noble, ¿verdad?, de los marineros. Mire, ellos hicieron todo lo posible para evitar la muerte de Jonás. Intentaron volver a tierra para dejarlo, pero era imposible porque la tempestad era más fuerte cada vez. Finalmente comprendieron
que el sacrificio de Jonás era inevitable. Amén. Por eso decía, tenían más amor y misericordia los marineros que Jonás. La oración de los marineros demuestra que ellos sabían muy bien el valor de la vida humana. Ellos sí sabían el valor de la vida humana. Era cosa muy grave ser responsable de la muerte de otro. Jonás no les había hecho nada a ellos para merecer la pena capital y no querían cometer un asesinato. No lo agarraron, trataron de salvar la vida, trataron de ver cómo. Es más, tuvieron pérdidas y prefirieron terminar de perder las cosas que tenían con tal de que Jonás no muriera. Por eso, su oración termina reconociendo la voluntad de Dios tanto en la caída de las suertes como en la furia de la tempestad. Por medio de estas circunstancias, el autor del libro enseña una verdad importante. Los gentiles pueden reconocer el poder y la majestad de Dios. Mientras los de Jerusalén mataron a los profetas, así como lo dice Mateo 23:37, estos hicieron todo lo posible para salvar la vida del profeta de Jehová. Tuvieron compasión por uno que no tuvo compasión sobre una ciudad entera. Así como lo vamos a ver allá en Jonás 4, del 1 al 3 y el 11, que él no tuvo compasión. Y por último, el efecto de su actuación fue inmediato. Después de la furia de la tempestad, reinó una perfecta calma. Con temor y respeto adoraron a Jehová. Reconocieron su poder sobre los elementos de la naturaleza. No se sabe qué clase de sacrificio ofrecieron, ni cuáles fueron los votos que prometieron al Señor. Amén. No sabemos. Pero si quedó escrito es porque hicieron algo. Y me imagino que el Señor lo aceptó. Así el capítulo termina con el mensaje bien claro, que los paganos pueden aprender a orar y servir al Señor. Amén. Vamos a quedar hasta aquí y el siguiente jueves ya pues estudiamos del capítulo 2, pero vamos a estudiar el versículo 17 y el capítulo 2. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos has permitido una vez más poder aprender de tu palabra. Señor, que tu palabra, ese conocimiento quede en nuestras vidas. Gracias por hablarnos, gracias por bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.